Bueno, buenos días. Os damos la bienvenida a esta píldora formativa sobre las diferentes vías que tenemos para publicar en abierto. Y bueno, ya con esto también queremos ver cómo la Biblioteca de la Universidad de Sevilla os va a ayudar en cada una de estas vías. Bueno, tenemos que tener en cuenta que esta actividad se enmarca dentro de las actividades que desde la Biblioteca de la Universidad de Sevilla organizamos para la semana de acceso abierto, que, bueno, como sabréis, es una iniciativa de una organización sin ánimo de lucro que se llama Spark, cuyo propósito es difundir y dar a conocer las ventajas de la publicación en abierto, un poco con el fin de garantizar el acceso universal al conocimiento científico y lograr un mayor impacto social de la investigación. Vamos a ponernos un poquito en contexto y para empezar vamos a ver qué es el acceso abierto y por qué hablamos de vías o a veces también por qué hablamos de rutas. Se puede decir de las dos maneras. Bueno, desde 2002 se empieza a hablar del acceso abierto a la literatura científica. Se inicia ahí un movimiento que se basaba un poco en que, bueno, los avances tecnológicos, como la aparición de Internet, permitían retirar las barreras, sobre todo económicas, que impedían el acceso universal a la literatura científica. Bueno, sabemos que el modelo anterior es un modelo impreso en el que, bueno, siempre las revistas venían por suscripciones, normalmente por las propias instituciones. Las bibliotecas suscribían las revistas para que, bueno, sus comunidades de investigación pudieran acceder a ellas. Esto cambia un poco con las nuevas tecnologías y se empieza a ver que hay una opción de abaratar los costes de la edición y, bueno, poder hacer que esa literatura que antes estaba dentro de bibliotecas estuviera de una forma mucho más accesible a través de las tecnologías de la información. Esto, bueno, con este movimiento también hay un aspecto de crítica hacia un sistema editorial bastante cerrado que mercantiliza la ciencia con una serie de precios abusivos por parte de las editoriales, sobre todo a las instituciones con las que tenían unas negociaciones bastante poco transparentes y que costeaba bueno, una industria que al mismo tiempo se basaba en la producción científica de esas mismas personas que pagaban luego por acceder, ¿no? Si el investigador publicaba ahí los frutos de su investigación, financiada con dinero público y perteneciente a instituciones académicas que luego tenían que pagar para poder acceder a esas mismas investigaciones. Con esto, entonces, lo que se inicia es ese movimiento en el que si esto está pagado con fondos públicos, debería de estar en beneficio disponible para toda la sociedad y evitar esas barreras económicas que dificultaban ese acceso. ¿Vale? Como decía también, ese mismo modelo se basa también un poco en, bueno, en quitar al autor o a la autora sus propios derechos como autor de las de sus propias publicaciones. Las revistas se quedaban con el copyright, normalmente retenían todos los derechos asociados a, o retienen, ¿no? En cierta manera, en este modelo que todavía se mantiene, retienen todos los derechos del autor y, por lo tanto, el autor pierde cualquier opción de beneficio, quitando lo que son beneficios, bueno, pues mérito o el reconocimiento que eso le pueda ofrecer, pero no le revierte ni económicamente ni puede hacer uso libre de esas mismas publicaciones que él mismo ha hecho y por la que esa revista siempre va a seguir consiguiendo pues más beneficios económicos. ¿Vale? Entonces surge este movimiento que se inicia con la Declaración de Budapest y, bueno,
empieza durante esos años, ¿no? Esos primeros años del siglo, con la declaración de Bethesda y la declaración de Berlín, donde digamos que el movimiento de acceso abierto se inicia y se profundiza un poquito más en el concepto que se da desde el principio en 2002 por la declaración de Budapest. Nosotros nos vamos a quedar un poco con la declaración de Budapest porque, bueno, nos ofrece una definición que es muy clara y que, bueno, se mantiene en el tiempo, ¿no? Hasta ahora, si bien en esta propia evolución, pues se va a ir matizando y ya vamos a ver dentro de, bueno, ahora vamos a ver algunos de los matices que ha ido cogiendo con el tiempo. ¿Vale? Pero bueno, aquí ya se dan una serie de claves que es, para empezar, la disponibilidad gratuita en Internet, permitiendo a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o usarlo con cualquier propósito que siempre hablamos de propósitos legales y sin ninguna barrera financiera, legal o técnica. ¿Vale? Esta definición es muy importante porque nos está dando ya que los resultados de investigación publicados deben de estar de forma gratuita y se debe de permitir el uso por terceras personas. ¿Vale? ¿Cuál es lo único que debe de garantizar el aspecto legal? Bueno, pues en principio lo único que debería de ser una barrera es que el propio autor siga teniendo el control sobre la integridad de sus trabajos, derecho, uno de los derechos morales de la ley de propiedad intelectual y ser adecuadamente reconocido y citado en caso de que se use esa publicación. El reconocimiento e integridad son dos derechos básicos de la ley de propiedad intelectual, que son además irrenunciables por cualquier autor. Todos los demás derechos, en cuanto a ya patrimoniales, no deben de ser un impedimento para el uso de una publicación. Esto, bueno, lo pongo aquí como un resumen, ¿vale? Sería, bueno, la disponibilidad gratuita, utilización de la obra, sin barreras legales y lo único que debe de servir para, digamos, o el único aspecto a tener en cuenta en cuanto a derechos sería el reconocimiento y la integridad del trabajo. Esto da lugar a que se inicien dos modelos diferentes. Muy desde el principio del surgimiento del movimiento de acceso abierto, surgen estas dos vías, la vía verde y la vía dorada, ¿vale? Y, bueno, podemos aquí ya empezar a hacer un planteamiento de cómo evoluciona el acceso abierto desde este momento. Por un lado, la vía verde, que en principio sería la vía en la mente de los que inician la Declaración de Budapest, que sería que el autor deposita su artículo o alguna versión del mismo en un repositorio institucional, ¿vale? Y la vía dorada, que es que la revista publica el artículo en acceso abierto de manera inmediata y perpetua en el tiempo. Como veis, esto es un modelo gratuito y democrático, pero que se enfrenta con la necesidad de contar con una publicación o una editorial que respalde la calidad de ese artículo, ¿vale? Porque el repositorio en sí mismo no puede servir como una vía de publicación si no hay una revisión por pares, aunque últimamente se está hablando de la revisión por pares abierta y otras formas, pero bueno, siempre se enfrenta con la posibilidad de participación, con contar con una plataforma que garantice que los revisores tienen una calidad o son capaces, ¿no?, de hacer una revisión. Todo eso lo respalda la publicación científica, la revista científica, y que no contaría la vía verde. Luego está la vía dorada, que es un modelo mercantilizado en el que las revistas publican acceso abierto el contenido, pero cobra a los autores, las autoras, tasas de publicación teniendo en cuenta o siempre bajo la excusa o el lema de la sostenibilidad del sistema editorial de revisión por pares y de publicación científica. Entonces, bueno, surgen estas dos vías que bueno, en principio se enfrentan, pero luego
no tanto, porque la vía dorada puede llegar a permitir la vía verde. La vía verde siempre se tiene que basar en la publicación en revistas, entonces, bueno, pues podemos ir por la vía dorada también. Es un poco, se puede mezclar un poco, pero bueno, tenemos que tener en cuenta estas dos vías. Luego voy a entrar un poquito más en detalle en cada una de ellas, ¿vale? Pero bueno, para que ahora mismo nos vayamos haciendo una idea. Eh, Poco a poco van surgiendo otras vías, ya son un poco más cogidas con pinzas, muchas son matices de las anteriores. Por ejemplo, la vía bronce, la revista publica el artículo en acceso abierto de manera inmediata y perpetua en el tiempo, pero no utiliza una licencia de uso o no da una licencia de uso o no la especifica. Por lo tanto, el lector o la lectora no puede hacer un uso específico de esa publicación, ¿vale? Y luego tenemos la vía diamante. La vía diamante, que es una vía que ahora está en un momento de auge, desde varias instituciones se está pretendiendo que, bueno, la vía diamante se coja fuerza, porque la vía diamante es como la vía dorada, pero sin cobrar a las personas que quieren publicar en ella, ¿vale? Entonces conoceréis muchos casos de revistas, por ejemplo, las de las editoriales universitarias, algunas sociedades científicas que se puede publicar en ella, cuentan con unos procesos de revisión bien establecidos, muchas de ellas están presentes en los sistemas de evaluación de revistas como JCR, Scopus y demás, y no cobran a las personas que publican en ella, ¿vale? Al personal investigador que quiere publicar ahí. Vale. Me gustaría entrar antes de pasar a otras cosas sobre otros conceptos que creo que son importantes a la hora de o sea, de seguir un poco, de entrar en el tema que vamos a entrar, ¿vale? El primero de ellos sería el modelo de publicación. Con la aparición del acceso abierto y la aceptación de este modelo por parte de agencias de financiación, han surgido diferentes modelos al tradicional de suscripción que hablaba antes, ¿no? En el que una persona o una institución se suscribe a esa revista para tener acceso a sus contenidos. Esto implica un pago previo solo por poder acceder a la lectura de esos documentos, no para poder utilizarlos después. Este modelo, ya lo he comentado y lo sabréis de sobra, ha supuesto mucho gasto, ha sido, sobre todo en el momento en el que surge ya Internet y se empieza a ofrecer paquetes de revistas, grandes paquetes de revistas, empieza a ser un modelo abusivo donde empiezan a subir precios, las bibliotecas universitarias o de otras instituciones empiezan a tener que enfrentar pagos cada vez más altos, subidas de precio continua, pérdida de información, pérdida de control sobre sus colecciones, etcétera, ¿vale? Este modelo es un modelo que está restringido solo a personas que puedan permitirse el pago de eso o sean personal de una institución que les ofrezca acceso a ella. Con lo cual, en muchos casos, si, por ejemplo, la Universidad de Sevilla no paga una revista, pero la Universidad Complutense de Madrid sí la paga, Madrid, o sea, las personas usuarias de la Universidad Complutense de Madrid van a poder acceder a esa revista, mientras que el personal de investigación de Sevilla no, ¿vale? Ese tipo de problemas que surgen con este tipo de suscripciones, teniendo en cuenta además que, bueno, cuando hablamos de bibliotecas o de universidades grandes y con una situación financiera medianamente adecuada, pueden llegar a tener una cantidad de recursos que no pueden tener otras instituciones con mucho menos presupuesto, ¿vale? Entonces, bueno, se crean brechas entre diferentes comunidades. Con el movimiento de acceso abierto surge el modelo de publicación de acceso abierto. Este es el modelo de publicación que habréis escuchado y que, bueno, viene un poco de la vía dorada, que es el Gold Open Access, el Open Access dorado.
que es, bueno, lo que decíamos, ¿no? Oficialmente o de forma, digamos, conceptualmente, el modelo de publicación en abierto, de acceso abierto, serían aquellas revistas que publican todos sus artículos en acceso abierto. Normalmente, cuando se trata de revistas comerciales o editoriales, etcétera, el cambio de modelo, ya no gano dinero a la hora de vender mi revista, ahora lo tengo que ganar de otra forma. Entonces, ¿cómo lo hago? Cobrando a las personas que quieran publicar en estas revistas por publicar en ellas. Esto es lo que llamamos por APCs o APCs, que son Article Processing Charges o tasas de publicación en abierto, por las que se financia la revista gracias a este nuevo modelo. Me garantiza que mi publicación va a estar en abierto, pero yo tengo que hacer frente a eso. Con el tiempo empiezan a surgir bueno, las necesidades de financiar al personal de investigación ese tipo de publicaciones y, bueno, tanto instituciones como, bueno, ya a nivel consorcio, entidades nacionales, etcétera, surgen también los acuerdos transformativos, que es, bueno, una forma de financiar a los autores. Luego entramos en lo que son los acuerdos transformativos un poquito más de forma más detenida, pero que permiten a las personas, al personal investigador, no tener que hacer frente a ese coste, sino que, digamos, se le subvenciona de una forma, ¿no? Con el tiempo, o bueno, también muy desde el principio, surge ya también el último modelo de publicación del que vamos a hablar, que sería el híbrido, ¿no? Un modelo híbrido en el que son revistas de suscripción, es decir, se va a seguir cobrando a las entidades, a las instituciones, por suscribirse a esa revista, pero al mismo tiempo le va a dejar a los autores la opción de pagar tasas de publicación para que su artículo esté en abierto. Esto supone un poco un doble pago y además un modelo que ha crecido muchísimo y que prácticamente todas las revistas de las grandes editoriales tienen hoy en día. Son revistas de suscripción, pero que ya tienen muchos artículos en abierto. Es decir, por ejemplo, la Biblioteca de la Universidad de Sevilla está pagando por una revista cuyos artículos o un gran porcentaje o un buen porcentaje de esos artículos ya están en acceso abierto, pero hay que seguir pagando la suscripción para aquellos artículos que no están disponibles en acceso abierto. Entonces se está cobrando por las dos partes, ¿no? Digamos. De ahí es de donde surgen las necesidades de los acuerdos transformativos. En principio, las revistas híbridas o ese modelo de publicación híbrido pretende ser transformativo o hace algunas instituciones como Coalition S, que son, bueno, si no lo conocéis, son los del Plan S, los que propusieron el Plan S, proponen que, vale, puedas hacer un modelo híbrido porque es una revista que ahora es de suscripción y va a llegar un momento en el que sea completamente de acceso abierto, con el fin de que todas las publicaciones que se hagan sean en acceso abierto y estén disponibles para toda la sociedad. Esto, bueno, se plantea en principio para 2021, posteriormente se cambia a 2024 y tal y como están las cosas, hoy nadie tiene muy claro si en 2024 o a finales de 2024 el modelo será totalmente de acceso abierto. La verdad es que está bastante en duda, ¿vale? Otro concepto relacionado con la publicación en abierto y que también es importante tener en cuenta son las versiones de los artículos, ¿vale? Según en qué fase de su publicación esté. Esto yo supongo que todos los que os dedicáis a investigación lo sabéis de sobra, ¿no? Enviáis el artículo, esa es la versión preprint o la versión enviada, no está revisada, no tiene todavía, digamos, el visto bueno de una publicación para ser publicado.
necesita todo ese proceso de revisión por pares. Está la versión aceptada, que es esa versión que ya ha sido revisada por pares pero que todavía no está definitivamente en la revista, ¿vale? Y por último está la versión publicada, que es la versión of record o la publisher version, es una versión que ya está aceptada, maquetada y finalmente publicada en la revista, ¿vale? Digamos que ya tiene su número, toda su maquetación, su DOI, todas las cosas que debe de tener, ¿vale? Esto es importante sobre todo cuando tengamos que ver cuestiones de la vía verde, ¿vale? Que es el depósito en el repositorio. Tenemos que tener en cuenta de qué versión o qué versión es la que podemos o no podemos poner en un repositorio por la vía verde. Y por último, quiero comentaros un poco unas cuestiones relacionadas con lo que vimos antes de los derechos de autor, etcétera, que también están muy relacionados con el tema del acceso abierto y, tanto con la vía verde como con la vía dorada en este caso, incluso con la vía diamante, porque es muy importante que tengamos siempre o que sepamos qué es lo que estamos dando a una revista cuando publicamos en ella y qué es lo que esa revista nos permite hacer, ¿vale? Por un lado, aquí tenemos que tener en cuenta el copyright o los derechos de autor. ¿Quién conserva esos derechos de explotación de la obra? Si la editorial me está dando los derechos a mí o por lo contrario se lo va a quedar ella. Si es la propia institución porque ha financiado ese artículo. Si es la propia revista, porque una revista que no sea por editorial o cualquier, sea individual, digamos, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta qué va a pasar con los derechos. Eso normalmente, a la hora de firmar el contrato de publicación, una vez que ya se ha hecho la revisión por pares, etcétera, nos va a informar o lo vamos a aceptar nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro qué es lo que está pasando con el copyright, con los derechos de autor. Por otro lado está el tema de las licencias de uso. Ya decíamos antes que en la Declaración de Budapest el uso a terceros es muy importante, ¿no? ¿Qué licencias de uso estamos dando a las personas que accedan a ese documento? Eso tiene que quedar en la medida de lo posible, lo más claro posible en el artículo, en el propio artículo. Por ello es muy importante que siempre aparezca, normalmente hablamos de las licencias Creative Commons, ¿vale? Que son este tipo de licencias de uso, en la que me va a informar como usuario de esa revista qué puedo hacer con ese artículo. Si puedo compartirlo, si lo puedo subir a otros sitios, si puedo incluso obtener beneficios económicos con el contenido de ese propio artículo, ese tipo de cuestiones, ¿vale? Luego, eso mañana en el curso, en la píldora que hacemos mañana, entraremos un poquito más de lleno en todos estos temas de derechos de autor, licencias de uso y demás. Políticas de autoarchivo son las declaraciones que hace la propia revista sobre si te permite o no te permite subir a un repositorio o a una web, a una red social, el artículo, ¿vale? Esto normalmente utilizamos una serie de herramientas porque nos queda muy claro muchas veces el conjunto de distintas políticas y declaraciones que tiene la propia revista, ¿vale? Pero tenemos herramientas que, mañana en la píldora de mañana podremos ver con más detenimiento. La declaración y la política de acceso abierto, es decir, si la revista cuenta con una declaración y una política de acceso abierto o no. Esto suele ser muy importante, por ejemplo, en las revistas con las que tenemos acuerdos transformativos. Cuando decimos es híbrida, no es híbrida, esto normalmente podemos acceder a la propia web de la revista y vemos las opciones de acceso abierto, ¿vale? Que cuando es híbrida, normalmente lo que te dicen es opciones de acceso abierto. Entonces, tú accedes y lo puedes leer o directamente te dicen que es completamente acceso abierto o una revista de suscripción que no sea, ¿vale? Que no tenga ni declaración ni política de acceso abierto. Y por último, la política de tasa, ¿vale? Esto normalmente cuando accedemos a una revista y queremos ver un poco, si es de acceso abierto, si no, tenemos que revisar bien la política de tasas, ver cuáles son las tasas que ofrece por cada cosa. Tenemos que tener en cuenta que nosotros aquí nos estamos refiriendo a las tasas de publicación en acceso abierto, ¿vale? No a las tasas
no a otro tipo de tasas que puedan estar asociadas a la publicación, como a lo mejor el tema de fotografías, tablas, ¿vale? Ese tipo de colores, este tipo de cosas que pueden suponer un extra a las APC, que es lo que nosotros hablamos cuando hablamos de acceso abierto. Bueno, bien, pues ahora estamos 21 años después de la Declaración de Budapest. A los 20 años, el año pasado, bueno, la iniciativa de la Declaración de Budapest hizo unas nuevas recomendaciones viendo cómo está evolucionando el acceso abierto, ¿vale? Y aquí lo que vemos un poco es una preocupación por cómo se ha dado la vuelta al sistema de, vale, ahora ya cada vez pagamos menos por el acceso a la información, pero la industria editorial ha cambiado ese cobro por acceder al cobro por publicar. Entonces tenemos que tener, bueno, también está, si antes la brecha era en el acceso, ahora la brecha está en la publicación. Como os decía antes, instituciones más pequeñas que puedan financiar menos las publicaciones de su personal de investigación, va a tener más dificultades para publicar y, por lo tanto, muchas más dificultades para impactar con sus resultados de investigación que otras que tengan más dinero. Esto se está viendo, como os decía, como un problema que hay que revertir, ¿vale? Y, bueno, cada vez se están cambiando más las normativas y un poco las necesidades de las políticas que se están llevando a cabo a un nivel, bueno, tanto estatal como supraestatal, ¿no? Desde, por ejemplo, la Unión Europea hasta las propias instituciones académicas, cómo están transformando estos modelos, ¿no? Y cómo pretenden que esto al final no repercuta de esta forma y se pueda, digamos, controlar un poco el obstáculo para que esto no siga por esta deriva. Vamos a entrar entonces un poquito, ¿no? Voy a hacer un repaso muy breve, ¿vale? Sobre cómo ha cambiado el marco legal y normativo en los últimos años, ¿vale? Y vamos a tener en cuenta que, bueno, desde la Comisión Europea empieza a haber una serie de iniciativas con una cierta preocupación porque todos los resultados de investigación financiados con dinero público, en este caso europeo, tengan un impacto social y estén en acceso abierto. Esto, bueno, tanto desde la Comisión Europea como desde el propio Consejo Europeo, el Consejo de Ministros, que, bueno, marca también una serie de instrucciones y demás, se ha intentado cambiar, aunque, bueno, los resultados están siendo regulares, ¿vale? Sí es cierto que el modelo de acuerdo transformativo ha permitido un poco, o sea, fomentar bastante el acceso abierto, pero cada vez ese modelo se ve que se está agotando más y no se sabe muy bien cómo las propias editoriales van a responder a los cambios que desde estas instituciones se están intentando plantear, ¿vale? Esto, una vez que la Unión Europea ha hecho este tipo de cambios, se ha reflejado también en la propia financiación nacional, ¿vale? Esto salió ya tanto en el plan estatal como en la estrategia española de investigación científica, técnica e innovación. Han aparecido ya referencias a la ciencia abierta y al acceso abierto, especialmente con la previsión sobre publicaciones y datos en acceso abierto, ¿vale? Aquí yo me voy a centrar muy poco en datos, pero bueno, tenerlo en mente, ¿no? Que también es uno de los requerimientos que se está haciendo, ¿vale? Y todo esto ha provocado que se empiece a reflejar también en las leyes nacionales, ¿vale? En el caso español, una de las primeras leyes que empieza ya a hablar de ciencia abierta es la Ley de la Ciencia de 2022, ¿vale? En la que, bueno, no voy a entrar a explicar todo el artículo, pero sí que mete, bueno, que hay que poner en abierto, tienen que estar
en abierto, tanto publicaciones, datos, códigos de software y demás, metodologías y varias cuestiones. Aquí se trata de fomentar el desarrollo de repositorios institucionales o temáticos de acceso abierto, ¿vale? Ahora vemos qué implica esto. Además, cuando se habla de financiación con fondos públicos, siempre que el personal investigador trate de, bueno, de publicar en una revista, que creo que hoy en día es todavía bastante difícil plantear otra forma de diseminar los resultados de investigación, pero bueno, es como lo pone en la ley, tiene que poner al menos una copia de la versión final aceptada de manera o de forma simultánea a la fecha de publicación en un repositorio institucional o temático de acceso abierto. ¿Vale? Estos conceptos ya empiezan a entrar en la ley de la ciencia. Ya antes se había hablado en la ley antigua, ¿no? En la de 2011 ya aparecía, bueno, en repositorios, ya se mencionaba, pero aquí ya queda muy claro que esto es lo que, o sea, que hay que hacerlo siempre y cuando la investigación esté financiada mayoritariamente con fondos públicos, ¿vale? Por otro lado, también estamos hablando de cómo esto influye en los temas de derechos de propiedad intelectual, ¿vale? Es decir, cuando se negocie o cuando se firme un contrato con una revista, el personal de investigación debe de estar atento a qué derechos conservo para saber que luego voy a poder subirlo a un repositorio, ¿vale? Esto se complementa con la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta, lo que llamamos ENCA, ¿vale? Y aquí, bueno, voy a pasar directamente a los 4 ejes, ¿no? A los ejes que mencionan estas cuestiones. En realidad, en todos se habla del repositorio, ¿vale? Tanto infraestructuras digitales, que se refiere a los repositorios y, bueno, a cómo se tienen que interconectar los distintos repositorios para que el conocimiento científico esté en abierto. En la gestión de datos y los principios FAIR, una de las cuestiones es que esté lo más accesible posible. En ese caso también hablamos de repositorios de datos. El acceso abierto a las publicaciones científicas y los incentivos y reconocimientos y formación. Cuando hablamos de incentivos hablamos de las evaluaciones, ¿vale? Cómo tiene que influir esto, o sea, en la evaluación, el hecho de que el personal de investigación ponga en abierto sus resultados de investigación. Evidentemente, si queremos que esto siga adelante, me lo tienen que reconocer de alguna forma, ¿vale? Entonces, bueno, ese tipo de incentivos que necesitamos aquí. Yo voy a hablar un poco de estos dos, sobre todo que veáis que cuando hablamos de infraestructuras digitales para la ciencia abierta, hablamos de los repositorios institucionales, otra vez de nuevo, o servicios de plataformas de publicaciones de instituciones públicas responsables de la edición, reproducción y difusión de revistas científicas. ¿Vale? Aquí estamos hablando, entonces, de ese tipo o de esas revistas que se financian con fondos públicos, que no cobran derechos o no cobran APC a las personas que publican en ellas, ¿vale? Hay que fomentar estas dos vías para alcanzar los objetivos de ciencia abierta. Por otro lado, el acceso abierto a las publicaciones científicas, depositar una copia de la versión final aceptada para publicación y los datos asociados a la misma en repositorios institucionales o temáticos de acceso abierto, ¿vale? Y bueno, los sistemas de evaluación, que aquí no voy a hablar mucho, pero sería cómo se va a acceder, ¿vale? Bueno, ahora lo vamos a ver un poco con otra de las normativas que vamos a ver, pero cómo se va a reconocer esa disposición en abierto. La LOSU también incide en esta cuestión, ¿vale? La reciente Ley Orgánica del Sistema Universitario, en la que vuelve a decir que la versión final aceptada y los datos relacionados con ese artículo deben de estar depositadas en un repositorio de forma simultánea a la fecha de publicación, que la versión digital de publicaciones académicas se depositará en los repositorios institucionales, es decir, tesis doctorales, trabajos de fin de estudios, etcétera, ¿vale?
y que las agencias de calidad incluirán la accesibilidad en abierto dentro de sus condiciones. Es decir, necesitamos tener en abierto esas publicaciones para poder evaluarlas, ¿vale? Bueno, aquí hablo un poco de cómo se habla en la LOSU de la acreditación de los cuerpos docentes universitarios, en los que se habla también de que la documentación debe de estar accesible para la acreditación en modo abierto utilizando repositorios institucionales, ¿vale? Que se va a hacer una evaluación tanto cualitativa como cuantitativa con distintos indicadores de relevancia científica e impacto social, dentro de lo cual que esté en acceso abierto es bastante importante muchas veces para ese impacto social, aunque no es, en este caso no es obligatorio, pero sí que se va a tener en cuenta, entre otros criterios, el acceso abierto a los datos y a las publicaciones científicas, además de otra serie de cuestiones como la relevancia local, pluralismo lingüístico, etcétera. ¿Vale? Aquí lo que nos toca un poco es el acceso abierto tanto a datos como a publicaciones científicas. Esto nos lleva al Real Decreto de Acreditación y Concursos que ha salido este verano, en el que, bueno, se habla ya desde el anexo de que se tiene que valorar la disponibilidad en acceso abierto de todos los resultados de la actividad desarrollada y el uso de repositorios institucionales y temáticos, ¿vale? En este caso también de infraestructuras y plataformas abiertas, viene a ser un poco una amalgama de repositorios de distintos tipos, ¿vale? Y luego como competencias o como uno de los méritos evaluables y de criterios de evaluación, se pueden incluir la existencia de identificadores persistentes y enlaces, esto es el DOI o, bueno, en algún caso el Handle, que tenemos en ciertos repositorios, y, bueno, que esté en repositorios institucionales de nuevo. ¿Vale? Aquí voy a hacer un resumen porque llevo aquí un rato hablando de la legislación y quizás ya se está perdiendo un poco el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que está valorando las nuevas regulaciones? El impulso a los repositorios institucionales está clarísimo en todas estas normativas. La capacidad de facilitar el uso y la reutilización de los resultados de investigación a través de las licencias de uso como las Creative Commons, ¿vale? Obligatoriedad de depositar la versión final aceptada de manera inmediata o al mismo tiempo que se realiza la publicación en la revista, el depósito de datos de investigación y el fomento de plataformas de publicaciones de instituciones públicas o de revistas, ¿no? Fomento de plataformas de revistas de instituciones públicas. Vale, ¿esto a qué nos lleva? Bueno, pues nos lleva a las diferentes vías. Vamos a empezar por la vía verde y dorada, que son quizás las dos principales, ¿vale? Vamos a ver algunas de las diferencias y cómo os ayudamos en la biblioteca a utilizar una u otra. Nosotros aquí tenemos estas dos opciones. Por un lado, digamos, la biblioteca, tanto la universidad como la biblioteca, nos iniciamos en el movimiento de acceso abierto con nuestro repositorio institucional, que sabréis que es IDUS, el Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla, y, bueno, es, digamos, la principal forma de utilizar la vía verde. Evidentemente, bueno, el repositorio institucional debe llevar, por un motivo de conservación y de difusión, toda la producción científica en abierto de la Universidad de Sevilla. Como autores y autoras de los artículos, vosotros podéis utilizar otros repositorios, ya sean temáticos, generalistas, comerciales, etcétera. Ya eso dependería de vosotros siempre y cuando tengáis claro que podéis depositar una copia de vuestros artículos o alguna de las versiones en esas plataformas. Cuando lo hacemos en IDU, desde la biblioteca intentamos garantizar que se cumplen todas las cuestiones de derechos de autor y de licencias, es decir, que lo que se sube al repositorio previamente ya se ha visto si se podía subir o no, ¿vale? Y por otro lado tenemos la opción de la vía dorada a través de los acuerdos transformativos o, si lo preferís, lo podemos llamar acuerdos Read and Publish, ¿vale? Porque ya vemos que esto de transformativo no terminamos de verlo claro, ¿vale?
Vamos a centrarnos un poquito en la vía verde. La vía verde, como os decía al principio, consiste en el depósito en un repositorio, da igual que sea institucional, temático o de otro tipo, de alguna o de varias o de todas las versiones de un trabajo científico. Esto tenemos que verlo, como os decía, según las políticas editoriales y sobre todo teniendo en cuenta los periodos de embargo, ¿vale? Normalmente, o quizás una de las dificultades que nos enfrentamos con la vía verde es el periodo de embargo. Acabamos de ver que la normativa nos pide que las publicaciones estén disponibles al mismo tiempo que la publicación. Esto está siendo, o puede ser en este momento concreto del acceso abierto, es un poco problemático porque la mayor parte de las revistas imponen periodos de embargo para las versiones, ¿vale? En algunos casos, como revistas en las que se paga por publicar, en las que se ha pagado un APC, normalmente nos permiten subir ese tipo de, o sea, las publicaciones, ya sea la versión final o la aceptada, de manera inmediata, pero ya hemos tenido que hacer el pago previo y ya están disponibles por la vía dorada, ¿vale? De todas formas, el periodo de embargo no impide el depósito del documento en el repositorio, ¿vale? Lo que sí impide es la disponibilidad inmediata del mismo. Es decir, el documento puede estar en el repositorio con todos sus metadatos y fomentando un poco su difusión y su preservación, pero digamos que de forma pública no se puede acceder al mismo, ¿vale? Entonces, bueno, sí que debe de quedar claro que el documento se puede depositar en el repositorio, por ejemplo, en IDU tenemos una forma de imponer un embargo a un documento y que cuando finalice ese periodo de embargo esté ya disponible de forma automática, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta que ese documento no va a estar accesible, por lo menos de momento, hasta que no se cumpla ese periodo de embargo, ¿vale? Y, bueno, esto, la vía verde, la que se está, digamos, fomentando más a la hora de subir los plazos o sea, los datos de investigación, ¿vale? Como os decía, aquí nosotros, nuestra forma o lo que os ofrecemos, digamos, para la vía verde es el repositorio IDU. Bueno, IDU forma parte de estas infraestructuras para la ciencia abierta que dice la ENCA, ¿vale? Llevamos desde 2015 recogiendo, difundiendo toda la documentación posible, ¿no? Que esté de acceso abierto de la propia universidad, ¿vale? Y esto nos ha llevado, pues, bueno, a tener actualmente más de 128.000 documentos, más de 24 millones de visitas y más de 75 millones de descargas. Esto lo que viene a decir, sobre todo en las visitas y las descargas, es que tiene una gran visibilidad, se hace desde muchos países, las descargas desde distintos ámbitos internacionales fuertes, ¿vale? Y hemos conseguido un 15º puesto mundial en el ranking web de repositorios que mide la visibilidad de los repositorios. Digamos que en España estamos en el puesto 3, más o menos, ¿vale? Por detrás del CSIC y de UP Commons, que son otros dos, el repositorio del CSIC que recoge una gran cantidad de información y que es de una de las instituciones más prolíficas en la investigación o la institución más prolífica de investigación de España, ¿vale? Pero creemos que estamos bastante bien posicionados a nivel de visibilidad, ¿vale? ¿Cómo se deposita en IDU? Bueno, pues en IDU tenemos dos formas. Nosotros apostamos un poco más por el depósito delegado porque la biblioteca, digamos que ayuda y examina la documentación antes de subirla para comprobar que cumple con todos los requerimientos de poderlo subir a un repositorio, como es los derechos, las políticas editoriales de la revista en la que se ha publicado, etcétera, ¿vale? Y también está la opción del autoarchivo, ¿vale? Que es el propio investigador o la propia investigadora la que sube sus documentos al repositorio. En esto sí que hay que tener en cuenta que, bueno, aunque lo suba el investigador o la investigadora, la biblioteca valida esos documentos antes de que se publique en el repositorio. De forma que, bueno, hay una cierta garantía de que se cumple la legislación, ¿no? En materia de derechos de autor y propiedad intelectual.
Desde el año pasado se añadió también la funcionalidad de depositar los conjuntos de datos. Esto antes no se podía hacer en el repositorio, pero bueno, después de adaptar el repositorio a los conjuntos de datos, pues bueno, ya se puede hacer y además con la opción de obtener un DOI, que es uno de los requerimientos que hemos visto que nos piden las normativas, ¿no? Ya, bueno, ayer Amparo hizo un poco más de cómo funciona esto. No me puedo parar ahora porque me enrollaría mucho, ¿vale? Pero bueno, tenéis las instrucciones en la guía de ciencia abierta, bueno, en la guía de IDU, ¿vale? Cómo se sube o qué requisitos necesitamos para subir los datos al repositorio. Vamos a pasar rápidamente a la vía dorada, ¿vale? La vía dorada, como os decía antes, consiste en la publicación de artículos en acceso abierto de manera inmediata por la propia revista. Pueden ser revistas Gold, es decir, todos los artículos se publican en acceso abierto, ¿vale? Y pueden ser revistas híbridas, que son revistas de suscripción con posibilidad de pagar en abierto, previo pago de APCs. No quiero decir que todas las revistas, digamos, full open access, irían por la vía dorada, porque entonces nos saltamos un poco la vía diamante, ¿no? O la vía bronce incluso. La cuestión normalmente cuando diferenciamos entre vía dorada y vía diamante es el pago de APC, ¿vale? En la vía dorada se paga por la publicación, en principio, ¿vale? Estas APC, bueno, han ido evolucionando bastante, pero bueno, han llegado a niveles de, hace poco anunciaba, bueno, hace un año o así, Nature o Science, creo que era Nature, estaba hablando de unas APC de 10.000 euros. Son tasas de publicación que se van, bueno, nosotros que vemos aquí un poco las tasas de los acuerdos transformativos, de 2.500 es difícil que baje, ¿no? Y hasta 4.500 es normal. Entonces, ya 10.000 euros nos parece una locura, ¿no? Estamos hablando de revistas como Nature, tienen que filtrar de alguna forma, pero al final se filtra ampliando la brecha. Los acuerdos transformativos es la vía que tenemos en las universidades ahora mismo en general de poder ayudaros a publicar sin que tengáis que pagar o hacer frente a los costes de APC, ¿vale? Los acuerdos transformativos fueron planteados en un principio como una vía de reducir los costes, es decir, si yo te estoy pagando una suscripción y mis propios investigadores están publicando en tu revista, no tiene sentido, y además yo puedo acceder ya a muchos de los contenidos de tu revista en acceso abierto, no tiene sentido que te esté pagando 2 veces por hacer lo mismo, ¿vale? Entonces, se plantean unas negociaciones con editoriales para plantear que sin un aumento de los costes de las suscripciones se puedan financiar una cantidad X de artículos en ciertas revistas, ¿no? Así surge un poco estos acuerdos transformativos que se llaman transformativos porque pretenden transformar el modelo de publicación de suscripción a un modelo totalmente abierto. Como os decía antes, estos objetivos no tenemos que esperar todavía a final del año que viene, pero parece que no se están cumpliendo al 100%, aunque muchas revistas ya se han transformado y se van transformando en el camino. Muchas quedan por transformar y no sabemos si van a llegar a transformarse cuando llegue el momento, ¿vale? Bueno, la Universidad de Sevilla, a través de la biblioteca, tenemos ahora mismo acuerdos con 10 editoriales para publicar 100%, digamos, con el 100, sin el pago, o sea, con el descuento del 100% las tasas de publicación en las APC. En 2021 empezamos con 6, que, bueno, fueron 4 que planteó PRUE junto con CSIC, ¿vale? Que fueron ACS, Sevier, Springer y Wiley. Esas 4 editoriales entraron por la PRUE. La universidad, o la biblioteca de la Universidad de Sevilla firmó otros 2 acuerdos con Cambridge y con Oxford. En 2022, la Universidad de Sevilla firmó también otro nuevo acuerdo con Company of Biologists y a través del CEBUA, del Consorcio de Bibliotecas de las Universidades Andaluzas, se aumentó también con la editorial Emerald
¿vale? Y este año, 2023, CRUE y CSIC han vuelto a firmar 2 acuerdos con IE Cubo y RSC. Bueno, aquí tenéis un poco una evolución de hace unos días de cómo van las APCs por editoriales. Aquí vemos también un poco una brecha entre las diferentes editoriales, ¿no? En agosto de este año se nos acabaron todas las licencias que teníamos con el Sevier, mientras que otras, como Oxford o Cambridge, no se están utilizando tanto. En principio, supongo que esto es una cuestión también de, bueno, de presencia en bases de datos como JCR, de esas revistas y demás. Esperamos que los cambios en la evaluación de la investigación empiece a darle menos peso a ese tipo de cuestiones y podáis elegir revistas menos situadas en ese tipo de o menos posicionadas en ese tipo de herramientas, ¿vale? Pero bueno, de momento esto es lo que tenemos, lo que podemos ofrecer para la vía dorada. Bueno, el año pasado esto supuso más de 1 millón de euros en publicación en abierto, es decir, el personal de investigación de la Universidad de Sevilla se hubiera gastado 1 millón, creo que era 1.200.000 euros en publicar en abierto, que se pudo sostener gracias a estos acuerdos transformativos, ¿vale? ¿Qué requisitos? Esto sí que me parece importante. ¿Qué requisitos son los que necesitamos o los que debéis cumplir para poder acogeros a ellos? Bueno, pues en principio el autor o la autora de correspondencia debe de ser PDI, ¿vale? Además, se pueden acoger a este acuerdo los estudiantes y las estudiantes predoctorales, siempre y cuando en el artículo vaya personal de docencia e investigación de la universidad, el director, directora de la tesis, tutor, tutora de la tesis o otro PDI. No necesariamente tiene que tener un vínculo con su tesis doctoral, pero sí que tiene que estar afiliado o afiliada a la Universidad de Sevilla, ¿vale? Hay que identificarse mediante un correo institucional, ya sea us.es o alum.uses para el caso de los estudiantes de doctorado, primero porque es una de las formas que tenemos nosotros para reconocer que esa persona pertenece a la institución. En el caso del PDI no, porque tenemos bases de datos como Prisma donde podemos comprobar eso, pero a un estudiante de doctorado no tenemos forma de identificarlo. Entonces, necesitamos que firme con este correo. Por otro lado, es una buena práctica a nivel ya de publicación utilizar un correo institucional para identificar a esa persona con una institución concreta, ¿vale? Nosotros recomendamos no utilizar correos comerciales tipo Gmail o Hotmail porque, bueno, cualquiera se puede hacer un correo de ese tipo y no ofrece un respaldo institucional o una fiabilidad. En general, las revistas lo aceptan, pero nosotros creemos que tenemos que contribuir un poco al buen uso o a las buenas prácticas de investigación. Y bueno, además una cuestión que viene por parte del vicerrectorado, la correcta identificación del personal de investigación en las revistas científicas, ¿vale? Bueno, el tipo de artículos puede variar en función de la editorial, pero prácticamente en casi todas ya se van financiando cada vez más tipos de artículos, sobre todo artículos originales o artículos de investigación, artículos de originales o de revisión, ¿vale? Estos son los tipos más frecuentes. Vamos a pasar ya rápidamente a la vía diamante, ¿vale? La vía diamante, como os decía, es un híbrido un poco entre la vía verde y dorada. Se trata de vía dorada o digamos, de publicar en acceso abierto en las revistas, pero sin cobro de APC, ¿vale? Por norma general, este tipo de revistas suelen pertenecer a las instituciones académicas o instituciones o a sociedades científicas, etcétera, instituciones públicas que financian la publicación, en el caso de la editorial de la Universidad de Sevilla con las revistas científicas de la universidad, ¿vale? Y bueno, ahí desde varios sitios, desde varias instituciones se está intentando fomentar este tipo de publicaciones
porque son, bueno, mantienen, digamos, las ventajas de la editorial, o sea, de estar revisadas por pares, de todas las ventajas que ofrece una editorial, ¿vale? Pero al mismo tiempo es un modelo más sostenible que no exige pago a las personas por publicar ahí, no tiene por qué tener tantos sesgos como puede tener una revista comercial, ¿vale? Y puede ser un poco más, digamos, sostenible para todos, ¿no? En el tiempo. Sí que tenemos que tener un poco en cuenta que aquí tenemos que tener cuidado con la endogamia, ¿vale? Nosotros recomendamos siempre utilizar en la medida de lo posible, o sea, lo menos posible, las revistas de la propia institución, ¿vale? Pues he puesto aquí una captura de pantalla bueno, de DOA. En este caso, podemos localizar revistas diamantes utilizando las revistas que no cobran APCs, ¿vale? En DOA, como sabéis, es una base de datos de revistas científicas en acceso abierto. Todas las revistas que estén aquí son de acceso abierto, ¿vale? Y aquí lo que te viene a decir, o sea, y a través de no cobrar APC se pueden localizar revistas que sean diamantes. Esto, bueno, puede ser relativo porque, bueno, tenemos la vía bronce. En la vía bronce te pueden no cobrar también este tipo de tasas, lo que sí no estarían en DOA, por ejemplo, no podríamos localizar por la vía de revistas sin tasa, no podemos localizar este tipo de revistas porque las revistas vía bronce no ponen licencias de uso, ¿vale? Lo que decíamos al principio. Las revistas que digamos que se califican como vía bronce, aquí me he dejado una cosilla de la vía diamante, pero bueno, hablamos de esto, ¿vale? Es importante, o sea, en la vía diamante sí que nos deberían de poner las licencias de uso, los derechos de autor, etcétera, tiene que estar bastante claro, pero en la vía bronce no está especificada esa licencia de uso, ¿vale? Entonces, no se puede acceder, o sea, podemos acceder a la información, pero no podemos utilizarla. Aquí no se me ha guardado el cambio que hice esta mañana y se me ha quedado ahí cortada la frase, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí las vías o los caminos del acceso abierto. Os doy las gracias por escuchar la explicación. Y bueno, para cualquier duda o cualquier cosa que tengáis, sabéis que podéis contactar con nosotros a través del correo que aparece en pantalla, ¿vale? Y os intentaremos atender encantado.